Mujer y Sociedad y BIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues. Hoy día 31 de mayo estamos en el 13º programa de Bicentenarias. Es un gusto tenerlos a ustedes y es un gusto hablar para ustedes. Como bicentenarias queremos la igualdad real de las mujeres en un Perú donde nuestras abuelas, tatarabuelas, bisabuelas soñaron y lucharon para que seamos libres y con derechos de ciudadanía desde hace más de 500 años. Bicentenarias tiene en cuenta las gestas heroicas de las mujeres andinas, amazónicas, citadinas, y hoy queremos darle sus palabras y aspiraciones en esta construcción por la igualdad y también por la democracia. Este programa de Bicentenarias es libre y da su espacio a las mujeres que buscan construir lo que aún está inconcluso en lo cotidiano, las artes, las ciencias, los cantos, los escritos, las leyendas y la vida misma. Estamos en la conducción con Rusela Zapata y Zoila Hernández. Hola Rusela, ¿cómo estás? Hola, Soilita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí yo en Barranco y tú en Puerto Maldonado. Así es. Bueno, yo quisiera empezar diciendo unas buenísimas tardes, Perú y Bicentenarias. Y tres cortitas de la semana. Empezamos con las tres cortitas. 27 de mayo hemos celebrado el Día de las Lenguas Originarias. Muy importante en Perú. Perú tiene 48 lenguas vigentes, originarias, una enorme riqueza cultural que así nomás no la tiene ningún país. El 29 de mayo, un nuevo cambio ministerial, el tercero en el Ministerio de Trabajo y el 51 en el gobierno. Ojo con eso, no es nada bueno, la verdad, aun cuando siempre aspiramos a que los cambios nos ayuden a mejorar. Y la novedad de la semana ha sido que tanto constituyente sí, constituyente no, y el IEP sacó una encuesta donde hay un empate técnico. Tenemos que el 49% dice no a la constituyente y el 47% dice sí a la constituyente, con un 4% no sabe, no opina. Entonces, como vemos, Oilita, siempre en el Perú algunas novedades tenemos y nunca nos aburrimos. No, adelante, eso de ninguna manera. Siempre estamos despiertas, siempre, siempre. Hoy día, por ejemplo, y con vamos las zapatillas a entrevistar... Puestas. Exacto, lista para correr, no solamente por cualquier problema sísmico, pero también de entusiasmo para hacer carreras, para avanzar, sobre todo para avanzar. Hay que esforzarse un poquito, pero hay que avanzar. Y estoy contenta, bueno, tú también estás contenta, porque entrevistamos a dos amigas queridísimas, una Olenka Ochoa y otra Isabel Elizabeth Ventura, ¿no? A Elizabeth Ventura, años luz que no la veo y hoy día va a ser un día fantástico. Bueno, tiene mucho que decir también, es una mujer internacional como nuestra querida Olenka, conferencista internacional, experta en agenda global, seguridad, hábitat, derecho a la ciudad, gestión pública, presupuesto, etcétera. Y con un compromiso muy grande y un voluntariado sumamente interesante y participando siempre en Hábitat. Ha estado en Hábitat 3 últimamente y ahora está apoyando la implementación de la nueva agenda urbana en América Latina, liderando el campus Pensadoras Urbanas binacional que se aplica en Perú y México. Bueno, yo me la pasaría contando toda la vida de Olenka,
pero hoy día nos tiene una novedad, es el tema de los niños, las niñas, las adolescentes, además de algo de presupuesto participativo, algo de presupuesto especial para esta población creciente, ¿no? Y mejor que ella nos explique. ¿Cómo estás, mi querida Olenka? Hola, Zoila. Hola, Rusela. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Como les decía, ha sido un día un poquito movido. Hemos estado recorriendo este distrito tan pujante de San Juan del Urigancho. Siempre nos quedamos sorprendidos porque años que hemos estado yendo a San Juan y siempre está cambiando, siempre hay mucha mayor, digamos, movimiento económico, ¿no? Y bueno, en esas estamos y bueno, en esta oportunidad estábamos viendo, ¿no? La posibilidad de repente de conversar hoy día, reflexionar sobre todo, sobre este tema tan duro que está ocurriendo y que está en todas las pantallas del mundo, que tiene que ver con el uso de armas, ¿no? El tráfico de armas, cómo es que el acceso a las armas han producido estas masacres como la del colegio Duvalde, ¿no? En Estados Unidos. Y en general creo que un tema que hay que levantar un poco más en la agenda pública es el tema de la violencia, no solamente que tiene como víctimas a los más chicos, sino también cómo hay muchos niños, niñas y adolescentes involucrados en temas también de violencia, ¿no? Y entonces también eso nos habla de, digamos, que tenemos que pensar y ver qué se puede hacer, ¿no? Más allá de buenas intenciones, ¿no? En términos de lo que se llama la respuesta estatal, el tema también de presupuesto, pero sobre todo, creo yo, de concientización de que son temas que muchas veces son el patito feo de la agenda pública, ¿no? Casi nadie quiere, o sea, todo el mundo, como siempre digo, es cuando una tragedia, ¿no? Hay muchos gritos destemplados. Una semana Uh dura -huh. eso. Como que todo el mundo dice, qué barbaridad, mataron a un niño o violaron a una niña, qué horror. Pasó la semana, viene otra noticia y cambian la página y se acabó, porque creo yo que no hay una conciencia ciudadana que esté totalmente comprometida, ¿no? Yo también veo eso, no solamente problema de autoridades, no solamente que los medios no hacen una cobertura como debería ser, una cobertura seria, bien informada, sin hacer amarillismos, sino también creo que la conciencia ciudadana es muy corta respecto a todos los problemas que enfrentamos, no solamente en Perú, sino en América Latina y en Estados Unidos también, es todo el continente americano, respecto al tema de chicos y chicas y el gran problema de la violencia y de la inseguridad, ¿no? Entonces era un poco, digamos, aprovechar este espacio tan importante que nos das para hacer algunas reflexiones y algunos aportes a una hoja de ruta, ¿no? En materia de paz, seguridad y enfrentamiento de la violencia que involucra a los más chicos, ¿no? Y a las más chicas también, ¿no? Claro. A ver, ¿cómo solucionar el problema de la violencia a los niños, a las niñas y por otro lado en otros continentes la violencia de los niños y las niñas, ¿no? Sobre todo de los niños, porque son los niños los que mayormente usan armas en Estados Unidos, ¿no? Que creo que al final de cuentas es el único país del mundo que no rechaza que esta normativa tenga enmienda, ¿no? Sea corregida, ¿no? Es Estados Unidos el único país del mundo. No lo es Canadá, no lo es Australia, no es Inglaterra, no es Francia, no es los países europeos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el problema de esto? Sí, hay maneras de mirarlo, ¿no? En el tema, por ejemplo, de Estados Unidos, que nos tiene que confrontar, porque acuérdate, Zoila, que entre las cosas que nosotros estamos haciendo es, nosotros en Perú somos como enlace de esta organización que se llama IANSA, que tiene su sede en Nueva York, y que trabaja hace muchos años el tema de control de armas, ¿no? Entonces, en Perú hemos traído esa campaña, ya son 2 años que hemos levantado una campaña muy fuerte pidiendo que, ¿no? que cese, digamos, el tráfico de armas, que haya más control, que las armas no tienen por qué llegar a las manos de los más chicos, ¿sí? Y eso hay veces que, claro, lo vemos como lejano, decimos es un tema de Estados Unidos, pero no, porque
cada vez más, ¿no es cierto?, en los hechos violentos que ocurren en nuestras ciudades, hay cada vez más armas que están circulando, ¿sí? Entonces, hay un tema ahí muy delicado y ha pasado también en Perú, no tan frecuente obviamente, pero sí ha habido casos donde algún chico ha llevado un arma a la escuela, ¿no? Y ha ocurrido algún desastre, ¿sí? Entonces, en general, como te decía, nosotros son 2 años que ya estamos haciendo esta campaña. El año pasado hicimos una campaña muy bonita que este año los materiales los hemos replicado simplemente y la campaña fue en español, inglés y en 3 lenguas originarias. Por eso que ahora me gustaba mucho que Rusela entrara con este tema, ¿no? De que hemos tenido esta semana el aniversario de o una conmemoración de las lenguas originarias. Entonces la campaña fue en Conibo Chipibo, en Aymara y en Quechua, ¿no? Y entonces en esta campaña que involucramos a muchos chicos, la idea es justamente hacer un señalamiento que si bien no tenemos esa facilidad del porte de armas como en Estados Unidos, pero sí las armas están llegando mucho y están llegando obviamente a chicos, ¿no? A chicos adolescentes, que cuando llegan las armas, por ejemplo, en la casa, la violencia que ya puede estar instalada en una casa se puede hacer letal, ¿no es cierto? Porque puede ocurrir un feminicidio, pero también puede ocurrir, ¿no?, que en plena pelea entre familiares alguien agarre un arma, mate a un niño, o un niño también puede agarrar un arma y generar alguna tragedia, ¿no? Entonces, hay un tema muy delicado porque están circulando mucho más armas que antes. En América Latina, por ejemplo, el 84% de los homicidios se producen por uso de armas, ¿sí? Y cada mes se sabe más que estos grupos, por ejemplo, de jóvenes, pero también adolescentes, ¿no?, que están, por ejemplo, que pueden estar en barras bravas o en pandillas, también son de alguna manera requeridos por otro tipo de bandas criminales, ¿no? Y lo primero que hacen es facilitarles las armas. Y también en Perú y en otros países hay mucho tráfico, ¿no? Es el mercado ilegal. Entonces, ¿a qué queremos nosotros? Es que veamos lo que ha ocurrido en esta escuela de Estados Unidos no como una cosa lejana y de gringos, sino que también el Perú se puede convertir en eso. Si es que, por un lado, van a circular más armas en el mercado negro, ¿no?, o en el mercado ilegal, pero por otro lado también que hay, como se dice, nuestras fronteras son porosas, Zoila y Rusela, y sabemos, ¿no? En Perú entran y salen, ¿no? De la frontera norte, de la frontera, o sea, entran y salen, no sabemos cuántas cosas ilegales ingresan a nuestro país, y entre ellos están viniendo también armas, ¿no es cierto? Solamente que justamente como es un mercado ilegal, nadie está contabilizándolo. Entonces, hay un punto ahí, y respecto en el caso de Estados Unidos, Zoila, ahí hay un tema bien interesante, fíjate. En el caso de Estados Unidos, fíjate, Estados Unidos es, como dicen, es más fácil que un chico compre un arma que compre una bicicleta, ¿no? O que acceda a un carnet para poder manejar un auto, ¿no? O sea, es más difícil una licencia para conducir un auto que va un chico y compra armas, y estamos hablando no de pequeñas armas, estamos hablando de armas automáticas o semiautomáticas, que es material de guerra en realidad. Entonces, locura, ¿cierto?, que permitan eso, pero fíjate, ahí yo iba a un dato. Estados Unidos, por ejemplo, estoy hablando no del pueblo, porque hay mucha gente, mucha comunidad, mucha gente que está en contra de todas esas barbaridades, pero por ejemplo, Estados Unidos como Estado se autoexcluye de espacios como la Corte Penal Internacional, ¿no? O sea, Estados Unidos es uno de los países que no quiere saber nada de mecanismos internacionales, ¿no?, que puedan de alguna manera acusarlo de crímenes de lesa humanidad. Pero por otro lado también, hace como 8 años se firma, ¿no?, este Tratado Internacional sobre el Control de Armas, y Estados Unidos ha sido uno de los países que ha dicho, yo no me meto en esas cosas, ¿sí? Entonces, hay temas, ¿no es cierto?, de agendas internacionales que Estados Unidos, que siempre quiere controlar, ¿no?, o sea, quiere, entre comillas, quiere vigilar al mundo, entre comillas, defendiendo la democracia, pero él no acepta ni la Corte Internacional ni el Tratado de Control de Armas. Estados Unidos es uno de los 6 países, ¿no?, de las 6 potencias que exportan armas al mundo, y entonces, de alguna manera, no hay cómo controlar. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Y eso es uno de los grandes debates que estamos teniendo con Estados Unidos, con los colegas de allá, es que obviamente, en un mundo, ¿no?, donde el arma es parte de una cultura, ¿no es cierto?, porque hay una cultura de adoración a las armas, pero también hay toda una construcción cultural digamos, de promoción de la violencia o comportamientos violentos, ¿no es cierto? Solamente o sea, no estamos hablando nada ilógico, sino veamos cuál es la industria de entretenimiento en Estados Unidos y veamos, ¿no?, como en 30 años hasta los programas dirigidos para los niños están basados en, entre comillas, heroísmo basado en el héroe que mata a todos.
que mata al diferente, Así ¿no es cierto? es eso, terrible. Y nos hemos acostumbrado. Y todas las películas que vienen, entre comillas, no las interesantes, sino las más comerciales, son héroes y son historias donde matan y matan y matan y matan, y etcétera, etcétera. Entonces yo digo, frente a la tragedia de Ubalde, que es una tragedia que nos involucra mucho, porque es una comunidad latina, ¿no es cierto? O sea, las víctimas eran comunidad latina, pero también el victimario era comunidad latina, era un adolescente de 18 años, ¿no? Que tuvo el acceso a 2 armas semiautomáticas, que es una barbaridad, y presa de un estado, digamos, no sé, de conmoción, comienza a disparar y mata a un montón de niños, ¿no? Entonces, ahí, como se dice, tenemos que vernos reflejados, que nosotros podemos llegar a ser esa nación o ese país donde es facilísimo portar armas y matar a todos los que no nos gusta o por un estado de euforia, en un momento matamos. Entonces, yo decía, no hay que hablar de salud mental, no hay que hablar de que el chico, no, hay que hablar que es una cultura eminentemente que está tirando, o sea, la cultura oficial, no digo los pensamientos alternativos, sino que está incentivando y está adorando las armas, está adora la guerra, ¿no es cierto? Porque acuérdate también que el heroicismo que construye en Estados Unidos, se construye oficialmente, es aquel que va a la guerra, ¿no es cierto? ¿No? Así Y es es, como lo como los políticamente héroes. correcto, tú tienes que aplaudir la guerra, aplaudir a aquellos que van a la guerra y matan. Y entonces, cuando a mí me han preguntado, y hemos estado hablando con muchos colegas de Estados Unidos que están preocupadísimos y que trabajan por la paz y que están hartos de este mensaje oficial, es que lo que decimos es que cuando tú te conviertes, ¿no?, en un hacedor de guerras, en un hacedor de violencias, en alguien que simplemente exporta armas y tú no te autocontrolas, pues esas armas, ¿no?, luego giran, ¿no?, y se van contra tu propia gente, ¿sí? Entonces, Claro, lo que tendría que... Sí, dime. no, 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 sigue. O sea, estoy pensando, mira, estoy viendo, de acuerdo al último informe quinquenal del Instituto Internacional de Investigaciones por la Paz en Estocolmo, se dice que Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China son forman parte del 75% de los productores y exportadores de armas a nivel mundial, ¿no? Fíjate que hay 2 países europeos, Rusia, entre ellos Francia, Alemania, pero Estados Unidos lo encabeza, ¿no? Y son los que exportan a nivel internacional y son los que provocan las guerras también. Y claro, si Estados Unidos es uno de los primeros productores de armas, indudablemente todo eso se hace, o sea, se comienza, bueno, no es que se comienza, sino que ellos son los expertos también en utilizar y mediatizar el trabajo de las armas, el juego de las armas, la producción de armas vía, o sea, vía algo libidinal como el juego de los niños, ¿no? Sea las Así es. espadas, sea los fusiles pequeños de madera y todo lo que los papás compran para los niños, sobre todo varones, ¿no? O sea, cómo se reproduce el tema de la, digamos, del patriarcado, ¿no? O sea, los hombres, los que dirigen los estados más fuertes del mundo, transmiten a través de todo lo que significa, bueno, a través de la cultura del juego, a los niños, a las niñas, y bueno, claro, ahora están las niñas con todo lo que significa ser reina, no ser reina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la reina es salvada por el príncipe o es salvada por los grupos que luchan contra el mal y entonces la salvan a ella, ¿no? Claro, es bien dañino porque las navidades son terribles a nivel mundial, no solamente acá, en todas partes y en América Latina específicamente, ¿no? Frente a Claro, eso el que hay. tema, sí. No, el tema, Soilita, es que mientras que acá pueden tener, digamos, nuestros niños, les podemos regalar pues una pistolita de plástico, allá no, allá como, digamos, el manejo de armas es libre, entonces en una casa tú puedes tener, como se dice, en tu closet puedes tener 10 semiautomáticas, ¿no? Te puedes comprar una granada y una bazuca y no pasa nada, ¿no? Y obviamente los niños no es que estén mirando hasta los 18 para tocar esas armas, sino que justamente hay toda una formación de chiquitos para que logres, ¿no?
manejar el arma, saber cómo vas a usarla, etcétera, etcétera. Entonces, como te digo, hay un tema muy delicado y yo creo que a partir de la tragedia de Ubalde, que ha sido una cosa desastrosa, porque no solamente es un chico que mata a un montón de niños y a 2 profesoras, sino que también lo que se ha puesto en entredicho es la seguridad de las escuelas, ¿no? Entonces hay gente loca, con perdón de la palabra, porque no quiero acá usar cuestiones peyorativas, pero hay gente, ¿no?, que no la ve y que, o sea, la solución de ellos es poner más armas, ¿no? O sea, que los profesores se armen, ¿sí? En vez de decir, no, lo que tenemos que es atacar la cultura que promueve las armas. Y entonces ahí creo que hay un punto de quiebre en la nación americana, ¿no? Porque está habiendo ahora muchas movilizaciones, pero creo que hay un punto de quiebre porque un país no puede permitir que maten a sus niños, ¿no?, en unos espacios donde tendrían que estar tranquilos. Para no hablar, obviamente, de todo este tema también de otras masacres que tienen que ver ya con una violencia racializada, ¿no? Porque también la masacre anterior a Ubalde, ¿no?, donde matan era un supermarket donde había mucha población afrodescendiente, obviamente fue un ataque de violencia racializada, de lo que se llama odio racial, ¿no? Y entonces, como siempre digo, no es que no existan esas violencias o esos pensamientos, sí existen, pero si pones a una persona con esos odios, con una semiautomática, ¿no es cierto?, el potencial letal de su odio, de su malestar va a ser enorme, ¿no? Entonces, ahí hay un punto y entonces ahí yo quería decir, ¿no? No veamos solamente Estados Unidos como que, ay, qué horrible, sino que también veámonos reflejados en lo que pueda haber, porque bien, acuérdate que parte del problema, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con México y parte del problema del narco, la violencia armada en México, que no se quiere llamar conflicto armado ni guerra interna, pero ya tiene, digamos, tiene estadísticas, ¿no es cierto?, 1,000 desaparecidos, cantidad de gente que no sabe dónde está, secuestros al paso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y qué se sabe? Que muchos del armamento que usan estos grupos armados, que pueden ser del narco o de otros grupos que también están ahí en las mafias, mucho viene del tráfico de armas desde Estados Unidos, ¿no? Y entonces se sabe eso, es una que todo el mundo lo sabe, pero tampoco hacen nada porque como no está prohibido, o sea, es muy difícil hablar de control de armas, ¿no? Porque justamente el lobby de las armas ha permeado, ¿no es cierto?, en los poderes en Estados Unidos, entonces es como que son pocos los que hablan del control de armas, los que hablan del control de armas son muchas veces atacados, ¿no es cierto?, y entonces también México vive, como se dice, un desangramiento durante años porque también se sabe que las armas principalmente vienen de Estados Unidos y nadie es capaz de hacer nada y decir, no podemos permitir que las armas de Estados Unidos armen al narco o a los otros grupos armados irregulares, ¿no? Entonces, es como ¿no? Es como que la violencia va escalando. Entonces, ese es un tema de control de armas, cómo puede afectar a las nuevas generaciones, y en el caso de Perú, ¿no? Ya si nos vamos para el caso de Perú, como te decía, es todo un tema, ver que las armas no lleguen a los más chicos, que no lleguen a estos chicos que recién están delinquiendo, ¿no? Y ahí, ya si hablamos, como se dice, de qué hacer, pues, Zoilita, tenemos muchísimas cosas que hacer. Por eso yo felicito mucho los programas como el tuyo y el de Rusela, ¿no? Que nos abren espacios para ver estos temas de manera seria y sin amarillismo, ¿no? Porque la idea no es contar cómo los mataron, cuántos los mataron o qué les hicieron, sino simplemente es alertar de que no pueden ocurrir estos hechos. Es, por ejemplo, también hablar del rol de los medios, ¿no? Como, digamos, divulgadores de hechos de violencia, cómo se maneja la información, pero también cómo haces que en los medios de comunicación haya menos mensajes de odio, ¿no es cierto? Menos mensajes de hay que matar al que es diferente o hay que matar al que no piensa como yo. Ese es un punto, porque eso también llega mucho, ¿no es cierto?, a la psiquis de los chicos y las chicas, porque ellos están aprendiendo de lo que ven, de lo que escuchan. Ese es un punto. Ese es el rol de los medios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer mucha más pedagogía, ¿no es cierto? Pedagogía de la paz a través de los medios de comunicación. Yo me acuerdo, Zoila, tú también, Rusela, que has estado en la gestión pública, que hace muchos años, ¿se acuerdan? Así, se hacían talleres para periodistas, ¿no? Justamente para no hablen barbaridades cuando transmiten un hecho de violencia contra las mujeres, no hablen barbaridades cuando transmiten un hecho de violencia contra niños. Y sin embargo, veo hoy los medios, sobre todo en el canal abierta, y es una barbaridad, ¿no? Porque lo que hacen es apología de la violencia, ¿no? Explican cómo mataron, todo el procedimiento de qué hizo el agresor para, digamos,
a acabar con su víctima. Ese es un punto. Pero si hablamos, por ejemplo, del caso ya del Estado, ahí hay una gran, ¿sabes qué? ¿Cuál es el gran desafío, Zoila y Rusela, en materia de violencia y los chicos y las chicas? Es que nosotros nos tenemos que preocupar por aquellos que ni siquiera tienen voz, que son los adolescentes infractores de la ley penal. Como se dice, son los últimos de la rueda del coche. Nosotros tenemos una población en los centros donde los internan a los adolescentes infractores, tenemos incluso que en los centros de adolescentes infractores también hay adultos, porque son chicos que ya pasaron los 18 años, pero siguen cumpliendo su condena. Hay adolescentes que están internadas y que son madres, ¿sí? Y entonces tenemos, acuérdense que Maranguita, que está en Lima, ¿no es cierto? En el año 2019 tuvo 12, ¿sí? Todo lo que son servicios de orientación a los adolescentes infractores, hace 20 años que no son, digamos, no son revitalizados, remodelados, no se les pone más voluntad política, más personal, ¿no? Entonces nosotros tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos servicios adecuados para atender a las chicas y los chicos adolescentes infractores de la ley penal, pues esos chicos, ¿no es cierto?, pueden tener penas de 12 meses, algunos más, casi todos tienen 12 meses, pero algunos pueden tener 36 meses, pero van a salir, cumplen la edad, ¿no es cierto?, salen porque cumplieron su pena y van a seguir delinquiendo porque no han sido resocializados, o sea, no han recibido nada bueno cuando están internados, o de lo contrario, ¿no es cierto?, algunos se conectan ya con bandas criminales. Entonces, es como que todo ese tema de la violencia que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, tenemos que, como se dice, enfrentarla desde estos, digamos, desde estos momentos donde hay adolescentes involucrados sabemos también el tema de las pandillas, ¿no es cierto? En algún momento se hablaba que había como digamos, unas 400 pandillas que estaban funcionando en el Perú, no sé si hasta ahorita, porque son datos ya de más de 10 años, ¿no es cierto? Pero que había un montón de chicos en pandillas, pero también se sabía que los chicos también eran jalados por las barras bravas, ¿no? Entonces hay todo un tema no resuelto. Han habido en algún momento, ¿no?, algunos ministros que han intentado hacer algo, pero como les decía, no es prioridad. Y el otro gran tema que hay que trabajarlo muy bien y que es un tema que hemos trabajado mucho desde nuestra campaña de Safer Cities, que es una campaña de ciudades seguras de Naciones Unidas, ¿no?, de la que nosotros somos expertos como sociedad civil, es el tema de la escuela segura, que es un enfoque que hace más de 20 años lo venimos impulsando, ¿no?, obviamente, desde fuera, ¿no?, trayendo buenas prácticas, pero es una de las cosas que decíamos, no podemos solamente hacer prevención en la escuela, no podemos solamente decir, sí, bueno, hay que hacer prevención para que los chicos no sean violentos, no, lo que tenemos que hacer un enfoque es, como se dice, holístico, incorpora prevención, atención, ¿no es cierto?, sanción cuando sea necesario y reparación, ¿no es cierto?, con enfoques nuevos de lo que son justicias alternativas, que es la justicia restaurativa, ¿no?, que justamente trata el tema es que el chico sea, digamos, vea necesario y alguien que esté detrás diga, tú tienes que reparar el daño, no solamente la sanción, tú tienes que reparar, tienes que hacer algo, si has hecho daño a tu escuela, tienes que reparar, tienes que pedir perdón, porque también es un reforzamiento de valores ciudadanos, ¿no? Que el chico que ha hecho algo mal diga, no, yo he cometido un daño y tengo que reparar lo que sea con una pedida de perdón o de consideración a aquellos que de repente dirigió su agresión. Pero por otro lado está el tema de la atención, ¿no es cierto? Y ahí también, ustedes lo saben muy bien, porque en esta es una gestión pública también, el patito feo de las municipalidades es la Defensoría del Niño y el Adolescente, ¿no? De repente en otra entrevista, ya me estoy invitando yo sola, podemos hablar de cifras, ¿no? Porque estamos terminando un estudio sobre cuánto invierte el Estado en estos servicios, pero el patito feo son las demunas, o sea, ¿no? Uno revisa y es la que menos tiene, muchas veces no está ni en el organigrama municipal, ¿ya? Entonces, ¿por dónde es que tenemos que comenzar? Reforzar las defensorías del niño y del adolescente, reforzar, ¿no es cierto?, con recursos económicos y con más personal a los centros de emergencia mujer, que muchas veces, ¿no?, que dependen del Ministerio de Mujer, pero que atienden a toda la familia, ¿no es cierto? Y también tenemos que reforzar una de las cosas que se dijo hace mucho tiempo, y yo que conozco mucho la escuela pública, es que debe haber en cada escuela, ¿no es cierto?, un servicio de atención, ¿no es cierto?, de prevención, de estar mirando estos temas de violencia, y no los hay.
porque no hay, en todas las escuelas no hay psicólogos, en todas las escuelas ni siquiera hay un espacio donde se siente un conciliador de conflictos o un psicólogo a atender, ¿no? Entonces son temas muy delicados y eso es en términos de servicios, de atención. Ya te dije la reparación, la sanción cuando es necesario sí se tiene que hacer, porque como se dice, uno aprende también, ¿no? A uno desde chica le dice, te voy a imponer un castigo porque no cumpliste con tu tarea, ¿sí? Entonces también hay un tema de sanción y no hay que temer a la sanción porque también la gente chiquita y chiquita se dan cuenta. Y por otro lado está la prevención, obviamente, ¿no? Porque la escuela Zoila y Rusela no es un campo de rosas. A mí me da pena, y lo hablaba hace poco con comunicadores, que hay veces que hay gente que acá cuando hablan, ¿no? De la escuela, ¿verdad? Parecen que están en Suiza, ¿no? Porque hablan, sí, pues es que los padres tienen que hablarle a los niños. Y no. Digo, perdón, en la escuela pública del Perú, si tú vas a zonas, como se dice, bravas, ¿sí? Los chicos, los padres no se hacen cargo de los chicos, los mandan al colegio porque, en fin, y dicen que los profesores se hagan cargo, ¿sí? Los chicos Así es, llegan, no tienen así ni siquiera, no han comido, no han tomado desayuno, no tienen nada, y los profesores con los que hemos hablado nosotros nos dicen, señorita, nosotros ya no sabemos qué hacer porque nos llegan chicos con muchos problemas, incluso con chicos que hay, que tienen padres que están detenidos, ¿no? Porque claro, son de zonas bravas, pues. Y entonces sus papás están detenidos o su mamá está metida en el micro negocio de la droga. Y entonces, ¿qué hago? Y entonces, por eso te digo que es en la escuela no hay que pensar que es un lecho de rosas, hay que pensar que es una zona también donde se reproducen las violencias, ¿no es cierto? Y los conflictos sociales ahí se disparan. Y entonces tenemos ahí temas de chicos que son víctimas de bullying o de abuso, pero también chicos que están, ¿no es cierto?, en estos grupos de escuela que salen de la escuela y se agarran con otra escuela. Entonces, mira, yo hace años tuve la oportunidad de por X encargos recorrer muchas escuelas públicas. Siempre me quedó ese testimonio de una profesora que trabajaba, me acuerdo, en San Juan del Lurigancho. Fíjate, y esta profesora después del taller me dijo, es el primer taller que he recibido donde me han dicho de alguna manera qué puedo hacer para enfrentar todo este tema de violencia en mi escuela. Y ella me decía, era una profesora de una escuela en San Juan del Lurigancho que estaba muy cerca al penal, ¿no? Acuérdense que en San Juan del Lurigancho hay un penal, ¿no? De alta peligrosidad, ya. Y ella me decía que la mayoría de sus alumnos eran hijos de papás presos y que justamente habían ido a vivir ahí porque alrededor de los penales, ¿no? Como siempre pasa en el Perú, la informalidad, habían formado asentamientos. Entonces, esta profesora me decía, una profesora admirable, que a mí me da pena, yo decía, estas son las profesoras, ¿no?, que hay que premiar, ¿no?, que hay que sacarse en televisión y decir, estas son las profesoras de vocación y no profesoras de ocasión, como ahora estamos viendo, ¿no? Porque hay gente que dice que es profesora y ya. Pero bueno, esta profesora me decía que ella de su sueldo, te estoy hablando de hace muchos años donde los maestros no tenían o sea, tenían una miseria, de su sueldo les daba desayuno, porque ella sabía que muchos de esos chicos no venían al colegio sin desayuno, y de su sueldo le daban desayuno. Y me decía, casi todos me decían, tienen familias muy complicadas, no tienen papá, el papá está preso, la mamá está metida en otras cosas. Me decía, y nadie es capaz desde el Ministerio de Educación de darme a mí una estrategia, ¿no es cierto?, para poder hacer que al menos la escuela sea un espacio tranquilo para los chicos, ¿no? Que sea un espacio de paz. Porque los chicos son, como se dice, ¿no? Aprenden de los buenos ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, esta profesora me decía todo lo que tenía que hacer diariamente para poder siquiera darles esas horas que estaban estos chicos en la escuela para que sea un buen recuerdo para esos chicos, ¿no? Entonces, como te decía, entonces hay varios retos, ¿no? Como te decía, en términos de servicios públicos, en temas de presupuesto y también en temas de la escuela donde hay que, digamos, hay que promover, ¿no es cierto?, enfoques mucho más serios, más holísticos de cómo enfrentar la violencia, que ahora, suponemos, está mucho más fuerte porque luego de la pandemia todos estamos con un estrés postraumático, ¿no es cierto? Y una de las formas de expresión de ese malestar es a través de la agresión, ¿no? Y entonces ahí también hay un tema, por ejemplo, hemos estado hace poco con te voy a decir para que le invites, ¿no? Esta joven Fantín que tiene su programa, tiene digamos, su emprendimiento es Atípicos, ¿no? Es digamos, es un esfuerzo de ella por trabajar todo lo que es la neurodiversidad y los niños, ¿no es cierto?, de la neurodiversidad. Entonces conversábamos con ella y siempre ella nos comentaba que también que trabaja con otras personas, nos decían cómo ellos perciben la escuela como un lugar
no de aprendizaje, no de peligro para sus hijos, ¿no? Porque por esto de la neurodiversidad, ¿no? Porque pueden ser niños con autismo y otro tipo de características, pueden ser víctimas de bullying, ¿no? Bueno, eso era un poco Claro. lo que quería. Me he quedado sorprendida con lo que tú has señalado. Eh, sí, 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 es un aspecto que no se ha considerado a nivel de nuevos métodos de educación, nuevos métodos de convivencia o recuperación de entrenamientos y mejores, o sea, mejor visión para los niños o otro tipo de visiones para los niños, ¿no? Realmente yo creo que vamos a tener que conversar un poco más y a fondo sobre esto y buscar salidas, hay que buscar salidas, ¿no? A nivel educativo, por ejemplo, uno de ellos es a nivel educativo. Mi querida Ahora hay que Rosé, aprovechar, sí, hay que Olenka, aprovechar que este Olenka, año tenemos la campaña para las municipales, ¿no? Y entonces me encantaría que desde tu medio y también ustedes que son mujeres poderosas, tanto tú como Rosela, se pueda involucrar más voluntad política de los alcaldes para que al menos pongan un poquito más de plata en las demunas. lo de las demunas es recontra importante. Yo conozco casos entre trágicos y solucionables, ¿no? Lo de las demunas, tú has dicho, es importantísimo porque también está ligado al problema de estos jóvenes, ¿no? De estos jóvenes rebeldes o con problemas que ya pues la condición de vida en la que se encuentran lleva a esto, ¿no? Y bueno, es, es local y es global al mismo tiempo, ¿no? Como tú has dicho. Es amiga del alma, entonces, te esperamos para una próxima entrevista sobre el mismo tema, con más precisión sobre las de Muna, por ejemplo, y luego invitar a las futuras candidatas, alcaldesas y todo lo demás sobre ese aspecto. Gracias por tu colaboración. ¿Algunas palabras para las candidatas, por ejemplo? Porque ya estamos Bueno, en plena mira, campaña. mira, lo que yo no me canso de decir es que el Perú es un país bendito porque todavía tenemos bonos demográficos. No, no estando, ¿no? La problemática, por ejemplo, de Japón, con que ya no tiene nuevas generaciones de recambio. Nosotros todavía tenemos niños y niñas, porque justamente tenemos esa posibilidad de tener nuevas generaciones. Y ese bono, ¿no? Ese bono demográfico no lo estamos aprovechando, es una locura, porque tendríamos que decir, gracias a Dios que tenemos bono demográfico, entonces vamos a invertir un montón para que nuestros niños y niñas sean los más educados, sean los chicos y chicas más respetuosos, que tengan condiciones de salud, educación de primera, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema de bono demográfico que estamos perdiendo, digamos, estamos perdiendo la posibilidad de ser otro país. Pero por otro lado también estamos poniendo en juego, ¿no? La productividad intergeneracional, ¿no? Y entonces eso también yo llamo ahí al sector privado, ¿no? Que tanto le gusta hablar de productividad. Pues bueno, entonces ahí también los compromisos tienen que ser que tenemos que tener, como se dice, los mejores servicios para todos los chicos y las chicas, ¿no? O sea, no puede haber esas Sí, brechas enormes entre el colegio público y el colegio privado, por Dios. No puede ser que todo el mundo ahora se total, vuelva loco por una clínica, porque no puede entrar a un hospital, porque el hospital te pasan 3 meses y te mueres porque no recibiste el medicamento, ¿no? Entonces, es bono demográfico, productividad intergeneracional, ¿no? Y ponernos también, digamos, un poco a pensar, ¿no? De que tenemos que tener lo que se llama inversión social, ¿no? Que no es gasto, es inversión. Un chico bien sí, comido, bien saludable, va a ser un chico productivo, va a ser un chico que va a aportar al país, ¿no? Entonces, tenemos que pensar así, y ahí yo llamo la atención de los candidatos a las municipalidades, que a veces que no la ven, hacen barbaridades y medias. Yo conozco a muchas autoridades muy bien pensantes que están haciendo cosas muy bonitas, entonces yo creo que ahí hay que aprender de las buenas prácticas, ¿no? claro. Muchísimas gracias, querida Olenka. Y hasta la próxima. Quedo con tu, ¿cómo se dice? Bueno, con tu compromiso para las próximas reuniones de bicentenarias. Muchísimas gracias Perfecto. y nos vamos a a una corta publicidad. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta corta publicidad, que además es muy tantos hermosos sombreros y esta hermosa música de fondo que nos ponen, esta hermosa música norteña. Bueno, le damos la bienvenida a Elizabeth Ventura Eguavil. Ella es magíster de gestión de negocios globales, licenciada en administración de empresas, posgrado
en múltiples temas, realmente, microfinanzas, género, administración gerencial, ¿no? Y en valores también, coach en valores, miren qué importante es esto, ¿no? Social Invector en proyectos de salud, educación y agua, fundadora y presidenta de importantes entidades microfinancieras, algunas de ellas pioneras, ¿no? En microfinanzas, como es la financiera Confianza, ¿no? Y esto desde las regiones, desde Junín y más específicamente desde Huancayo, ¿no? ¿Cómo le llaman a Huancayo? La incontrastable, ¿no? La incontrastable. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Elizabeth. Buenas Hola, tardes, Elizabeth. José, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también un saludo a Zoila. Un gusto de encontrarnos. Mira, qué interesante en un programa como este. Felicitaciones. Imagínate, yo no me iba a poder imaginar que te iba a entrevistar, ¿no? Y realmente Fíjate. es un gusto después de tanto tiempo verte, ¿no? Tanto que hemos caminado, bueno, no caminado, sí, juntitas, pero sí hemos compartido espacios como COPEME, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Y como tantas otras apuestas como el desarrollo de las mujeres. Elizabeth, Así es. dime, después de todo este recorrer y de todo este trabajo durante más de 30 años, ¿no? En el cual te has desarrollado enormemente, has crecido y estoy leyendo tu currículum y he estado leyendo tu currículum y realmente te felicito, ¿no? Tenemos en Gracias. nuestro país más de 1,5 millones de MIPES lideradas por mujeres, casi 5 millones de empleos generados por las mujeres. Sin embargo, esto casi no es visible, ¿cierto? Y tampoco es que tengamos mucho apoyo de la banca. Entonces, dime, ¿qué tan difícil es hacer productos financieros innovadores para los negocios, para las empresas de estas mujeres empresarias? No estoy hablando de emprendedoras, no, estoy hablando de las mujeres empresarias, con MIPES caminando, ¿no? En diferentes áreas, en diferentes sectores, ¿no? Y todas además, como digo, generando empleo en las regiones, en todo el país, ¿no? Entonces, tú que eres especialista, estás en este mundo de la microfinanzas, por favor, dinos, ¿no? ¿Qué tan difícil es? ¿Por qué no hay una nueva generación de productos financieros innovadores para estas mujeres? Sí, mira, me ayuda este tema que señalas porque me permite un poco hacer un recorrido muy rápido, pero mira, estamos hablando de los 70, 80, cuando empezamos justamente un trabajo con mujeres rurales y recordarán que en ese momento entramos 4 instituciones a un programa del Banco Interamericano, ¿no? Seguro que lo recuerdan. Pero bien, Claro, entonces, sí. claro, desde esos años, exactamente el 92, iniciamos este programa con mujeres rurales, ¿no? En Junín, Huancavelica. Y luego, bien, hemos ido creciendo conjuntamente con ellas y eso realmente es un tema que me apasiona, ¿no? Porque toda mi vida está marcada un poco por ese compromiso, por el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres. Pero haciendo 2, 3, que digamos, hitos, ¿no? Realmente el tema de las mujeres, el acceso y la posibilidad de entrar a las microfinanzas, esto ha tenido pues varios momentos, ¿no? En un inicio, repito, como una oportunidad para muchas mujeres, ¿no? Que siempre han estado excluidas del sistema financiero, y no solo ellas, ¿no? Sino también la población rural, los microempresarios urbanos, ¿no? Los emprendedores, bien. Pero esto también ha ido cambiando con los años porque el Perú tiene una industria de microfinanzas muy potente, muy fuerte, ¿no? Incluso por varios años hemos liderado el sector de microfinanzas a nivel latinoamericano, ¿no? Hoy es una industria consolidada y en este caminar pues encontramos que nuestras emprendedoras, ¿no? Han marcado diferencia, ¿no? Por un lado, muy buenas pagadoras,
un uso muy, que digamos, responsable de los recursos, ¿no?, que obtenían. Y otro tema muy importante es la orientación de los resultados de sus negocios, que es la familia, salud y un tema aspiracional, la educación de los hijos, ¿no? Bueno, con todo esto, las entidades de microfinanzas hemos ido aprendiendo que tenemos que acompañarlos y acompañarlas de manera mucho más cercana. Y ya en los años 80, 90, pues surgen muchos productos para mujeres emprendedoras, ¿no? Bueno, nosotros en el año 98, un poco, creo que un poquito después, desarrollamos un producto muy interesante, de alta sensibilidad, el producto Palabra de Mujer, ¿no? Es un crédito, microcrédito para mujeres que no requieren ningún tipo de garantía, nada, solamente la palabra empeñada, ¿no? En grupos, y realmente es una contribución, ¿no?, para el sector de microfinanzas, pero particularmente para el acceso y el uso de estos productos crediticios para mujeres. Hasta ahí un poco algunas pistas, ¿no?, de lo que ha venido siendo el proceso de acompañamiento a las mujeres emprendedoras con el microcrédito. Claro, sí, definitivamente. De hecho, también aparecieron los bancos comunales, ¿no? Instituciones como CERPAR, como dices tú, y otras instituciones a nivel nacional. En Puno también estaban, déjame ver si es Perú Mujer, creo, ¿no? Que es la misma Manuela Ramos, que lo que yo veía, porque también he estado en este mundo de las microfinanzas, ¿no? Recordarás con lo de bancos comunales. Claro. También lo que veía es que son créditos pequeños que se daban a las mujeres, no eran los créditos grandes. Se decía que las mujeres no tenían una capacidad, ya no te diría de pago, sino en términos de capacidad de dirigir empresas, ¿no? Que eran, en cambio a los varones se les daba pues créditos, no sé, de iniciales de 500,000 soles, 2,000, 3,000, y a las mujeres estaban dándosele pues 50 soles, 100 soles, ¿no? Y siempre en esta línea de que si se le da a la mujer sí lo va a invertir en la familia, o sea, no en sí, o sea, el desarrollo de la mujer. Yo siempre digo, pensando en la mujer como una correa de transmisión, ¿no?, de que beneficia a la familia, pero no pensando en esta mujer empresaria, en esta mujer con autonomía económica, con esta fuerza que ahora ya se le está dando, ¿no? De hecho, 37% de las empresas MIPES, tú sabes, no es que solamente estén en zona rural, pero están más. Ya están más del 60% ahora en zona rural, sino que están en agroindustria y están incluso en áreas y en líneas muy competitivas a nivel internacional, ¿no? Entonces, de hecho, si bien el Perú comenzó con las microfinanzas, creo que se fue quedando un poco, nos comenzó a ganar Bolivia, nos comenzó a ganar Colombia, con productos financieros innovadores bien interesantes, ¿no? Así es. Yo creo que ahí, ¿no es cierto? Y en el caso de Perú, las cooperativas de mujeres que han ido surgiendo en Huancayo, en Cajamarca, en Cusco, bien interesantes los productos, pero todavía como muy primarios, ¿no? Todavía como... Entonces, esa cancha grande de la innovación, ¿no?, donde de los productos incluso digitales, y las mujeres no tenemos problemas. Ya el Perú tiene problemas en el acceso a la internet, ya no diré las mujeres, ¿no?, y las mujeres rurales con mayor razón. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos, Elizabeth? ¿Cómo tenemos que remecer a estas, como árbol, no a las microfinanzas, sino a la banca, ¿no? Y a la superintendencia, ¿no?, a la política fiscal de este gobierno, para que realmente podamos las mujeres para que, por ejemplo, estos productos del FAE empresarial, ¿no?, lleguen a las mujeres, ni el 10%, ¿no? Entonces sí estamos hablando de retos grandes, Elizabeth. Sí, me parece necesario tocar el tema, pero no dejemos de seguir pensando que hay población
que requiere seguir incorporándose, ¿no? Tenemos que seguir trabajando la inclusión financiera. Definitivamente esa sigue siendo una ventana importante, ¿no? Y nosotros desde Confianza tenemos la opción, hemos asumido la opción de seguir haciendo bancarización, de seguir yendo a la base de la pirámide a población vulnerable, ¿no? Ese es un tema misional que a nosotros en realidad nos reconforta y pensamos que seguimos haciendo nuestra contribución desde ese frente, ¿no? Sin duda, pero quiero señalar que a raíz justamente de la pandemia, ¿no? Tanto estas iniciativas con los pequeños y microempresarios, y sobre todo mujeres, que es el campo donde sigo un poco insistiendo, ¿no? Que sigue siendo un frente importante, ¿no? Tenemos una amplia población de mujeres que hay que seguir atendiéndoles. En este campo, con la pandemia, se ha echado mano a herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, creo que por ahí dejo esta parte para pasar a lo que me está señalando justamente como mayores retos también, ¿no? De cómo las mujeres empresarias, ¿no? Ya con cierta capacidad de manejo de ciertos activos, ¿no? De cierta capitalización, con gestión en sus emprendimientos, ¿no? Están siendo apoyadas con los créditos. De manera más focalizada, son todavía pocos los programas, ¿no? Porque ciertamente la mayoría de propuestas o productos para mujeres todavía siguen yendo a estos más pequeños, que sí, insisto que son válidos, ¿no? Y hay que poner ahí también la tecnología, la digitalización, las aplicaciones, ¿no? Para evaluarlos, para los desembolsos, para las cobranzas, y eso jala una tarea importante, que es información, capacitación, entrenamiento, ¿no? Pero volviendo otra vez al tema que es real, que muchas veces no se está un poco articulando bien, ¿no? Porque estas mujeres que acceden a los microcréditos no pueden seguir quedándose en lo pequeño, ¿no? En el monto chico, como una actividad muy complementaria, nada de ello. Entonces, Elizabeth, permíteme, creo que hasta implica una subestimación de las mujeres, ¿no? Claro. Las mujeres que estamos apostando a una autonomía económica, ¿no? El Fondo Económico Mundial dice que necesitamos todavía algo así como 270 años más para lograr la autonomía económica de las mujeres, lo cual me parece una violencia económica hacia nosotras. Esa sola proyección, ¿no? Que han hecho hace poco, que lo han hecho hace un año. Entonces, realmente seguir insistiendo. Me parece muy bien la parte inclusiva. Creo que la parte inclusiva debe estar en todas las líneas, o sea, y en todos los niveles, ¿no es cierto? La inclusión financiera no es solamente incluirlos en la base de la pirámide, lo cual está muy bien, es una parte muy importante, es un buen paso, pero si no se sostiene lo otro, simplemente vamos a quedar ahí, o sea, no vamos a avanzar hacia aquello que nos importa avanzar y que yo sé que también es un reto para personas como tú, ¿no? Que año tras año y que hace más de 3 años se viene trabajando en esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Un marco normativo? ¿Lo tenemos? Tal vez sí, pero ¿qué entonces necesitamos para poderlo manejar mejor, ¿no? Efectivamente, se necesita poner la mirada un poco más dirigida a este crecimiento de las empresarias, ¿no? Y pues estamos hablando de apoyar en la formalización, ¿no? Necesaria,
francamente, para poder acceder a nuevos productos y servicios, como por ejemplo el factoring, ¿no? El factoring es una muy buena alternativa de financiamiento, pero hay que tener todo una articulación, ¿no? Con la empresa grande, tus productos en volumen y que puedas llegar a ellos. Todavía sigue siendo el factoring un producto, yo le digo, cautivo, ¿no? Porque tampoco los pequeños microempresarios están accediendo. Claro, entonces hay que trabajar normatividad como lo que sucede en el país. En el Perú, en el campo de las operaciones de factoring, hay muy buena normatividad que, bueno, se inicia en gobiernos pasados, ¿no? Más o menos el 2015, 2016, y eso está paulatinamente pues implementándose, ¿no? Hace muy poco se ha dado el decreto de urgencia 13, bueno, mal no recuerdo porque estamos cercanos a ese campo también, ¿no? Y nos damos cuenta que sí, hay otros financiamientos alternativos, no es únicamente el crédito, ahorros, ¿no? También hay otros instrumentos. Y pues pasa, ¿no? Creo que mayormente pasa porque las entidades financieras, microfinancieras y también los actores productivos, ¿no? El mismo sector empresarial, ¿no? Y la academia también no está ajena, ¿no? Tengamos que un poco repensar, ¿no? Como bien señalas, ¿no? ¿Y qué más hay aquí, ¿no? Para estas emprendedoras que crecen, ¿no? Que tienen otro tipo ya de necesidades, ¿no? ¿Cómo es que tenemos otros productos? ¿Cómo es que se escala, ¿no? A mayores posibilidades para negocios sostenibles y de crecimiento. Estamos hablando de pues mayores activos, ¿no? Que son activos fijos, equipos, maquinaria, ¿no? No solo capital de trabajo, ¿no? Y al lado de ello, todo lo que es capacitación y ahora tecnología, ¿no? Entonces, Elizabeth, tú hablaste, sí, discúlpame un pequeño paréntesis ahí, tú hablaste de formalización y mira, nuestro país ha retrocedido y ahora estamos en 80% de informalidad, hemos retrocedido. Y el reto entonces ahora incluso tiene una brecha mayor que antes, ¿no? Y eso lo pongo como parte del contexto, ¿no? Y lo otro es que no hemos logrado incrementar mucho la bancarización, porque también tenemos, pues tú sabes, pues 4 bancos que son los que se cierran con el 80%, digamos, de la bancarización, ¿no? Y no tienen precisamente, pues, yo que digamos, unos buenos productos, ni buenas tasas de interés, ¿no? Entonces, me parece excelente lo que estás planteando. ¿Cómo nos manejamos ese planteamiento? ¿Cómo lo manejamos en un contexto, país, ¿no? Que todavía sigue siendo un poquito, por no decir mucho, adverso, ¿no? A esta MIPE, para que, por ejemplo, pueda acceder en mejores condiciones a lo que es las compras estatales, por ejemplo. O sea, lo que es compras MIPYME, ¿no es cierto? O mercados de ese tipo, ¿no? Que podrían estarse abriendo en estos años, ¿no? sí, mira, aquí pues estamos frente a responsabilidades diversas, ¿no? Por un lado, el Estado tiene lo suyo, ¿no? Y creo que falta una comprensión de esta problemática y de los avances que hay, ¿no? A veces tenemos que digamos políticas que en lugar de ayudar y leer la realidad
que hay un avance, aún con pandemia y aún con esta situación de retroceso en la formalización, estas migraciones también que hemos visto en el periodo de la pandemia, o sea, hay una reconfiguración social, económica de nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos pues un Estado que no reacciona, no lee bien qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces allí, bueno, en el periodo estamos carentes de propuestas y de expertos o técnicos que hagan su labor profesionalmente, pero también con sensibilidad social. Creo que ese es un frente, ¿no? El otro es el de la empresa privada, ¿no? En este momento la empresa privada ya no puede pensar solamente en renta, ¿no? Tiene que pensar en sostenibilidad. Y al hablar de sostenibilidad estamos pues mirando no solo el medio ambiente, sino estamos mirando también las personas, ¿no? La connotación social que tienen nuestros negocios para ser sostenibles. Entonces, igual, ¿no? Un poco termina siendo, si bien tenemos que indicar que hay más herramientas tecnológicas, y creo que los bancos han avanzado en usar todos los canales digitalizados que se pueda, ¿no? Las microfinancieras están en este proceso, pero cómo tener el cuidado de atender con esta ya incorporación, digamos, de nuevas formas tecnológicas, cómo hacer que estas poblaciones en emergencia, en crecimiento, ¿no? Puedan hacer más rápido el uso. Yo creo que ahí definitivamente necesita mucho la información, la comunicación. No es suficiente que la empresa desarrolle algo, lo ponga, ¿no? Y cómo llega a la gente, ¿no? Eso es información, capacitación, comunicación, canales, que es una tarea pendiente, ¿no? Y de las instituciones de microfinanzas, pues creo que el trabajo aislado que hacemos no ayuda, ¿no? Necesitamos eh, tener mesas, ¿no? Donde pongamos en agenda, ¿no? Los avances que tenemos, las precariedades que todavía hay, y hacer planteamientos más claros, porque nosotros hemos seguido el proceso, hemos seguido la trayectoria de cómo hay crecimiento, cómo hay desarrollo de estas mujeres, pero ahora con las situaciones que hemos venido atravesando, todo está descolocado, ¿no? Entonces hay que responder pronto, porque si no, los problemas se complejizarán y agudizarán aún más. Eso creo yo que hay que avanzar en una agenda pronto, pronto. Uh-huh. Sí, me encanta lo que dices, Bien. realmente, Elizabeth. Me parece que es tomar de una manera mucho más clara, ¿no es cierto?, lo que está significando, lo que significa los aspectos financieros. No me gusta hablar de micro, porque cuando uno habla de micro, siempre, ¿no?, te va dando una idea. Yo no estoy en contra, pues definitivamente estoy a favor, porque las microfinanzas han ayudado muchísimo, ¿no?, y a muchísima gente, y lo siguen haciendo. Uh-huh. Sino, lo que estoy Uh-huh. diciendo es que ya necesitamos entrar a la cancha grande y mirando esa cancha grande, ¿no? Ir desarrollando esos productos para que desde ese micro ya vayan logrando la sostenibilidad, ¿no? Que requiere ellas mismas como mujeres empresarias y también los hombres, obviamente, empresarios, las familias, las economías regionales que se alimentan de eso también, ¿cierto? Porque la dinamización depende de eso. Elizabeth, ha sido enorme gusto entrevistarte. Sé que tuviste unos pequeños Ya. problemas de conexión que nos han impedido estar, ¿no?, desde un poco antes, ¿no? Y ya tengo que cerrar el programa. Un enorme abrazo hasta donde estés, realmente me da muchísimo Sí. gusto, ¿no? Todos tus logros, y que realmente esa capacidad grande que tienes la estás plasmando, invirtiendo, colocando de una manera fructífera
para el desarrollo de las mujeres y obviamente para las finanzas en el término grande que implica para el país. Y me quedo con eso que dijiste, ¿no? También el sector privado tiene que Sí, comprometerse. No es un asunto solamente de... O sea, la agenda país es una agenda de todos y de todas, ¿no? Sociedad civil, del Estado, de la academia, ¿no es cierto? De la empresa privada. Así es que, Elizabeth, tus sí. palabras finales, por favor, ya despidiéndonos del programa de hoy día. Por favor, Elizabeth. Sí, mira, agradeciendo esta participación en este tan interesante programa de bicentenarias que tiene una connotación que digamos, de tiempo, de espacio, ¿no? Son 200 años, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Quisiera terminar señalando que estos varios estamentos, ¿no? Que requieren poner en agenda nuevos retos, nuevos desafíos, requiere de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, ¿no? Porque en ese nivel es donde se deciden las cosas y se delinean las propuestas, ¿no? Si eso no se tiene, las instituciones avanzan, pero creo yo necesitamos estar en las instancias de decisión, sea Estado, sea empresa privada, sean organizaciones de microfinanzas y todo. Ahí es donde tenemos que poner la puesta en acción de decisiones viables para mujeres emprendedoras que crecen y que tienen también nuevos desafíos, con toda la contribución que esta población hace al desarrollo del país. Muchas gracias. Sí, un gusto, realmente. Muchísimas gracias realmente también a ti, Elizabeth. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias, Perú, bicentenarias, por escucharnos, por estar acá con nosotras. Ya muy pronto haremos una interlocución con ustedes. Muchas gracias, Olenka, Ochoa, Elizabeth, Ventura, porque han hecho de este programa realmente un espacio muy, 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 no diré entretenido, muy informativo, realmente, y espero yo también que anime a muchas mujeres empresarias a un debate como el que hoy día, por ejemplo, hemos sostenido con Elizabeth Ventura, ¿no? Respecto a lo que es la MIPE y a lo que son las finanzas. A Néstor Becerra y Percy Ayala, igualmente nuestro agradecimiento, que ellos son de BIS TV, ustedes ya saben muy bien esto, a Paola Grandes, nuestra productora, a Mujer y Sociedad y a su voluntariado. Comuníquense al 999-893-221 o al 970-792-595, al correo institucional de Mujer y Sociedad, que es mis@mujerysociedad.org.pe, y a las redes de BIS TV. Acá, junto con Zoilita, las dos estamos en pantalla, nos despedimos de ustedes agradeciéndoles, por supuesto, que estén al otro lado, y nos vemos el próximo martes 7 de junio, 5 en punto. Un abrazo. Gracias. Chao. Con más sorpresas y un cariño y un abrazo inmenso a Elizabeth Ventura, por favor. Un gran abrazo por haber aceptado nuestra invitación. Ella acaba de venir de España y de frente a Bicentenarias. Chao. Así es, Bicentenarias. Chao. Un cariño. Gracias. Chao, Elizabeth. Chao. Chao. Chao, Chao, Elizabeth. Un abrazote. Chao. Gracias.